En esta ocasión realizaremos la estimación del intervalo de confianza para una media muestral con varianza poblacional desconocida cuando n es mayor o igual a 30 observaciones. Tenemos aquí un ejemplo que dice: se desea establecer si la aplicación de abono orgánico modifica el rendimiento promedio de una variedad de papa. A fines de evaluar el efecto del abono orgánico, se realizó un ensayo que consistió en elegir 35 parcelas. En ello se evaluó el rendimiento de papa, que tuvo como promedio 2.650 kilogramos, con una desviación estándar de 402 kilogramos. Calcule con un 90% de seguridad el intervalo de confianza para el rendimiento de papa. Recordemos que para estimar intervalos de confianza hay que considerar el tipo de variable, si es cuantitativa o si es cualitativa. Si es cuantitativa, además, hay que considerar si la muestra es grande, mayor a 30 observaciones, o si la muestra es pequeña, menor a 30 observaciones. Si la muestra es grande, tenemos dos funciones de cálculo. La primera es cuando se conoce la desviación estándar que provienen de estudios anteriores. En este caso, el intervalo de confianza está dado por μ igual al promedio de la variable de interés más menos la distribución de z por la desviación estándar poblacional dividido entre la raíz de n. La segunda opción, cuando tenemos muestras grandes, es cuando no se conoce la varianza poblacional, pero sí se puede estimar la varianza de la muestra. Por eso, el intervalo de confianza está dado por μ igual a el promedio de la variable de interés más menos la distribución z por la desviación estándar de la muestra raíz de n. Por otro lado, si tenemos muestras pequeñas menor a 30, también tenemos dos opciones. La primera es cuando se conoce la varianza poblacional. Aunque la muestra es pequeña, se debe trabajar con la fórmula μ igual a x promedio más menos la distribución z por la desviación estándar poblacional, todo sobre raíz de n. La otra opción, que es cuando no se conoce la desviación estándar, pero se puede estimar la desviación estándar de la muestra. El intervalo de confianza está dado por μ igual a el promedio de la variable de interés más menos la distribución t por la desviación estándar de la muestra sobre raíz de n. Si la variable es cualitativa, esto se trata de datos que están expresados en porcentajes o en proporciones. El intervalo de confianza va a estar dado por la proporción poblacional igual a la proporción promedio de la muestra más menos la distribución z por la raíz cuadrada de p por q. P es la proporción de la muestra, q es el complemento de la proporción. Todo esto dividido entre n. Si se trata de variables cualitativas, no interesa el tamaño de la muestra. Siempre se tomará en cuenta la distribución z para la estimación de intervalos de confianza cuando los datos están en porcentajes o proporciones.
Teniendo en cuenta esas consideraciones, vamos a definir la función de cálculo para el presente problema. Tenemos como datos 35 parcelas, que sería N, el rendimiento promedio, que es 2650 kilogramos de papa, y la desviación estándar de la muestra, que es 402 kilogramos. El nivel de confianza igual a 90%. Para definir la variable nos apoyaremos en los datos que hemos registrado. ¿Qué tipo de variable es la que estamos por estimar el intervalo de confianza? ¿Es cuantitativa o es cualitativa? Vamos a la variable de interés, que es kilogramos de papa. Esta es una variable cuantitativa. Nos concentramos entonces en las funciones de cálculo para variables cuantitativas y descartamos lo que es para variables cualitativas. Veamos si dentro de las opciones de variable cuantitativa es una muestra grande o una muestra pequeña. Tenemos n igual a 35. Quiere decir que n es mayor que 30. Es una muestra grande, por lo que descartamos muestras pequeñas. La siguiente característica que debemos tomar en cuenta es la desviación estándar. Si es de la población o es de la muestra. Aquí tenemos la desviación estándar de la muestra. Eso quiere decir que no conocemos la desviación estándar de la población. Entre la opción 1 y la opción 2, ¿cuál de las fórmulas considera la desviación estándar de la muestra? Veamos la primera. La fórmula considera la desviación estándar de la población y no de la muestra. Por lo tanto, esta opción queda descartada. La segunda opción sí considera la desviación estándar de la muestra, por lo que la fórmula de cálculo para la estimación del intervalo de confianza del rendimiento de papa estará dado por μ igual al promedio de la variable de respuesta más menos la distribución z por la desviación estándar de la muestra dividido entre raíz de n. Esta segunda opción dentro de muestras grandes para variable cuantitativa nos permitirá encontrar el intervalo de confianza para el rendimiento de papa. Teniendo definido la fórmula de cálculo para estimar el intervalo de confianza al 90%, vamos a decir que μ está dado por x promedio más menos el valor de z por la desviación estándar de la muestra sobre raíz de n. Reemplazamos valores. La media de la variable de interés es igual a 2600 kilogramos más menos z, que no conocemos, por
la desviación estándar, que es 402 sobre raíz de n, que es 35. Para encontrar el valor de z, debemos encontrar el nivel de significancia dividido entre 2. El nivel de significancia dividido entre 2 es igual al 100% menos el nivel de confianza. Reemplazamos 100%. ¿Cuánto es nuestro nivel de confianza? 90%. Esto es igual a 10%. Pero dice nivel de significancia dividido entre 2. Dividimos entre 2. Esto es igual a 5%. No podemos trabajar con 5% para encontrar el valor de z en la tabla. Debemos convertir a proporciones, dividiendo entre 100%. Porcentaje con porcentaje se va y esto da 0.05. Hemos encontrado el valor del nivel de significancia para el intervalo de confianza del 90%. Gráficamente, ¿cómo hemos llegado a ese valor 0.05? Nos vamos a apoyar en la campana de Gauss. Tenemos el nivel de confianza de 90%. ¿Cuánto le falta a este 90% para llegar al 100%? Le falta un 10%, que sería el valor de alfa o nivel de significancia. Este 10% debo distribuir hacia los dos extremos. Hacia el extremo derecho quedaría 5%, hacia el extremo izquierdo quedaría el otro 5%. Si sumamos 5 más 90, 95, 95 más 5 es igual al 100%. 5% del lado derecho dividimos entre 100. Porcentaje con porcentaje se va y este valor es 0.05. Lo mismo que hemos encontrado anteriormente. Este nivel de significancia, o también denominado alfa, buscamos en el interior de la tabla. Nos dirigimos hacia la tabla y este valor 0.05 se encuentra en el lugar que estoy remarcando. Debemos dirigirnos hacia los extremos de la tabla, hacia el extremo izquierdo, y este valor es 1.6. Y debemos dirigirnos también hacia el extremo superior, y este valor es 0.04. Para encontrar el valor de z, debemos sumar estos dos valores y obtenemos 1.64. Este es el valor de z al 90% de confianza. Una vez conocido el valor de z, encontraremos el intervalo de confianza para el rendimiento de papa al 90%. Mu es igual a x promedio, que es 2650, más menos
El valor de Z que hemos encontrado es 1.64 por la desviación estándar, que es 402, sobre raíz de n, que es 35. Esto es igual a 2650 más menos, debemos calcular el margen de error. El margen de error es igual al valor de Z por la desviación estándar dividido entre n. A esto se llama margen de error. Encontramos el margen de error, que es igual a 1.64 por 402 raíz de 35. 111.4 es el valor del error estándar. Ahora debemos determinar el intervalo inferior y el intervalo superior. Tenemos el valor promedio, que es 2650 kilogramos. El intervalo inferior es la resta del valor promedio menos el margen de error, que sería 2650 menos 111.4, 2538.6 kilogramos. Para encontrar el intervalo superior, debemos sumar el promedio de la variable de interés con el margen de error. Esto es igual a 2650 más 111.4, que nos da 2761.4 kilogramos. El valor promedio del rendimiento de papa está entre 2538 kilogramos y 2761 kilogramos. Conclusión. Estoy 90% seguro que el rendimiento de papa con abono orgánico está entre 2538.6 y 2761.4 kilogramos. De esa manera hemos estimado el intervalo de confianza para el 90% de seguridad de la variable rendimiento de papa cuando no se conoce la desviación estándar poblacional, pero sí se puede estimar la desviación estándar de la muestra, y con esta desviación estándar de la muestra se estima el intervalo de confianza.